Yo siempre he usado Excel, digamos, como un complemento al trabajo. En general, claro, uno programa y cosas así, pero las tablas de Excel sirven para organizar labores o, digamos, finanzas, cosas en general en la vida, ¿ya? También datos, hay personas que grafican en Excel, ¿ya? Yo la verdad es que cuando se trata de graficar, prefiero irme a un lenguaje de programación porque se van a dar cuenta que es mucho más fácil trabajar con grandes cantidades de datos en un lenguaje de programación que en Excel, ¿ya? Entonces, pero de igual manera Excel se utiliza bastante para operaciones básicas, en matemáticas básicas, también tiene funciones matemáticas, ya vimos que tiene funciones de texto, hay funciones condicionales y también podemos graficar. La semana pasada quedamos en las fechas en Excel, estábamos viendo el uso de fechas y lo que nos falta por hacer hoy, la clase de hoy, es ver el uso de datos en Excel, cómo filtrar los datos, ordenarlos, ya que igual lo vimos un poco en la primera clase, y el famoso remover duplicados y el texto en columnas. Pregunta, ¿vieron el TikTok que les mandé la semana pasada? Qué chistoso que uno pregunte eso en una clase. Soy una profe muy moderna. No, díganme, si no lo vieron, díganme que no, nomás no importa. Ya, pero créanme que ahora cuando tengan que hacer el trabajo y quieran acordarse, vean ese TikTok, ya, porque están casi todas estas cosas ahí. A ver, Bastián, que lo tengo en mi celular. Espérate, que nunca más que me quede pegar en el TikTok. Ah, no. A ver, yo lo busqué el otro día. Se llama Excel es re fácil. Excel es re fácil. ¿No? Y enseña muchas cosas que incluso nosotros no alcanzamos a ver, pero ya son, pero genial. Así que, por si quieren, no sé, agregarle algo más bonito como al trabajo que vayan a entregar, pueden utilizar esa herramienta. Eh, También hay un ítem que es como bien utilizado, ya que es medio complejo, o sea, en realidad no es difícil de usar, es muy fácil, pero es como lo más complicado que, según yo, Excel puede ofrecer, que son las tablas dinámicas. Y eso, y después vamos a ver algunas dudas pequeñas en relación a Excel hoy día, eso vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a abrir el Excel y estábamos entonces en este ítem, estábamos en el ítem de los textos y ahora yo quiero agregar fechas. Entonces vamos a ver los distintos tipos de fechas, ¿ya? Y vimos la semana pasada que podemos utilizar los comandos, por ejemplo, hoy con dos paréntesis, digamos, vacíos, ¿ya? Enter, y nos va a tirar la fecha de hoy, ¿ya? Si ponemos igual hoy -1, la fecha de ayer, ¿ya? Y si es que de aquí agarramos el hoy y lo bajamos, lo va a hacer igual, pero si agarramos los dos y lo bajamos, también lo va a hacer igual porque hay que ponerle, a ver, acá si ponemos hoy +1, nos va a tirar la fecha mañana. Y la idea es automatizar esto. Pero lo que va a hacer es repetir el 070903. Yo empezando con mis problemas de Excel. No me gusta mucho, pero bueno. Pero bueno, así pueden poner la fecha de hoy y pueden cambiarlo, digamos, el parámetro. Si es que nosotros quisiéramos, sin copiar, avanzar esto, eh, rellenar formato solo, no, imposible. Ya, pero vamos a avanzar.
Entonces esta es la fecha de hoy. Si queremos que la fecha sea exacta, podemos poner igual ahora, también entre paréntesis, y nos va a dar también la fecha, pero en este caso la puso en formato de día. Yo también puedo pedir que este formato esté en hora. Entonces voy a texto, uso el comando texto de ahora, y el formato, hay que ver cuáles son los distintos tipos de formatos que texto ofrece. Entonces vamos a ayuda en Excel, y aquí tiene varios formatos. Entonces, por ejemplo, podemos poner que nos tire la hora actual. Acá también se puede poner el día escrito en letras. Se puede poner el día en el formato que ya está, etcétera. Entonces pongámoslo como, pongamos la hora, HMM. ¿Dónde me quedó esta cosa? Ahí está. Se pone entre paréntesis, o si no piensa que son columnas. Y ahí me quedó como hora, 8:43. ¿Ya? Entonces, esa es la hora, y esta fecha de aquí arriba igual la podemos cambiar con el texto. Y aquí, a ver cómo le podemos poner, quizás, creo que se ponía día, así, 4, no. Porque siempre me equivoco ahí, en vez de una coma, va un dos puntos ahí. ¿Ven? Y ahí les quedó martes. Entonces, por ejemplo, podemos poner acá el día y acá al lado la hora. ¿Ya? Y ahora solo tenemos que ver cómo le vamos a ir sumando hacia abajo para que vaya sumando los días y no lo repita. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Entonces sí podemos agregar la hora actual, el día de hoy, y también podemos hacer lo mismo pero con el año. Entonces acá atrás le ponemos, por ejemplo, el día, creo que el año debe ser así. Se le ponen 4 cositas. Y si quieren saber cuáles son las posibilidades de ese formato, se van a mirar el Excel para la ayuda de Excel. Y acá, por ejemplo, está ese formato, está este del día, también puede ser de año, está el de la hora, pero hay muchos más, ¿ya? Entonces pueden buscar más formatos en internet, y de hecho esto también se puede hacer en las funciones de Excel. Entonces si vamos acá, por ejemplo, a las fórmulas, vamos a la fórmula de fecha y hora, no, texto, y está acá al lado, fíjense. Y está acá al lado escondido, aquí está. Entonces acá se pueden agregar formatos distintos. Entonces el valor va a ser hoy, y el formato acá en este caso, ya la idea es que nos dé más opciones de formato. Y no lo da, solamente asume que nosotros no sabemos los formatos de memoria. ¿Ya? Pero con eso estaríamos bien. ¿Se entiende entonces cómo utilizar esta herramienta de texto? Usamos texto, hoy y ahora. También, por ejemplo, si tenemos esta fecha de hoy, ponemos igual hoy, o perdón, ahora, que es una más compuesta. Nosotros podemos pedir la información de ese día. Entonces ponemos igual día, entre paréntesis, la fecha de G8, y nos va a decir que es el día 8. ¿Ya? También podemos poner, o sea, que es el día 8 de ese mes. Mes,
Agarramos esa fecha y dice que es el mes 6, año, perdón, igual año. Agarramos esa fecha y nos dice que es el 2021. Hora, dice que es la hora 8, minutos, minuto 46. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos distintas fechas? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso me repite la misma, pero bueno, si es que nosotros tuviéramos distintas fechas, eh, podemos separar la información en sus distintos componentes de la fecha. Entonces, por ejemplo, si es que nos piden hacer una climatología diaria en un año, ahí lo que tendríamos que hacer es multiplicar todos los días 1, calcular el promedio de todos los días 1 de todos los meses del año, ¿ya? Y así lo mismo con el día 1, el día 2, el día 3, entonces ahí ustedes pueden hacer un ciclo sobre solo los días 1. Entonces, para eso les sirve tener los días separados de los minutos de los años, perdón, de los meses de los años, de la hora y de los minutos, ¿ya? O, por ejemplo, si es que quieren hacer, les dicen, haga un promedio horario. Entonces, ustedes agarran el promedio entre el minuto 1 y el 60, entre el 1 y el 60, ¿ya? Y ahí van iterando. Eso se hace en la programación, ¿ya? En general, acá en Word es no es muy factible hacerlo, pero en la programación, por ejemplo, si ustedes separan esto y después lo leen con un lenguaje de programación, se facilita harto las cosas si es que tienen todo esto separado. Por eso se utiliza, ¿ya? Entonces, también pueden ver, por ejemplo, los días laborales o si quieren hacer digamos, calcular los días que hay entre dos fechas. Por ejemplo, acá tenemos esta de ahora y pongamos otra fecha. El ahora pongamos ahora menos 100. Y ahí le restó, no sé si le restó días, sí, le restó 100 días. ¿Ya? También le podríamos haber restado horas, poniendo horas, ¿ya? Perdón. Es hora. Y le va a restar. A ver. Déjenme ver cómo arreglar este asunto de la hora. Ya. Hora solo se puede utilizar sobre otra fecha. No podemos nosotros definir hora en base a eso. Entonces, solamente podemos restar días en este caso, si le ponemos menos 100. Entonces le restó 100 días. Y si quiero ver los días que hay entre estas dos fechas, pongo días entre esta, esta, fecha inicial, fecha final. Ahí me dice que hay 100 días entre las dos. Y yo sé que eso es verdad. ¿Ya? Eso se puede hacer también, por ejemplo, con los días laborales. Así que quiero saber cuántos días laborales hay entre esas dos fechas. Ya, lo hice al revés, es esta primero. Hay 72 días laborales entre esas dos fechas. Entre este y este. 72 días laborales entre esas fechas, o sea, entre lunes y viernes. Ya. Por ejemplo, si quiero saber qué día de la semana es una fecha. ¿Cómo es? Es el tercer día en este caso, esta fecha acá,
que también yo sé que es un día, ahora hoy día es martes, dice que es el tercer día de la semana y hoy día es martes, no es el tercer día de la semana. Hoy día, o quizás si es que lo empieza a ver desde el domingo, hay gente que toma el domingo como día uno de la semana. Ah, claro, ahí dice, devuelve el día como un número entero entre uno, domingo y 7, sábado. Ah, entonces acá él considera que el domingo es el primer día de la semana. Entonces ustedes pueden cambiar eso y poner 2, que el número del uno sea el lunes, ¿ya? Entonces acá ponen acá el 2, o sea, punto y coma, 2. Y ahí les dice que es el segundo día de la semana. Y ahí está bien. ¿Ya? Entonces vamos a hacer fechas iteradas. Entonces vamos a poner fechas aleatorias. ¿Ya? Y para eso, entonces... Entonces, ya, a ver, voy a probar este comando. Ya, acá vamos a definir fechas aleatorias, chiquillos, para poder trabajar con las tablas dinámicas o con los datos. Entonces, en este caso 2021, mes, le vamos a poner 09, no, 02 y día 21. Y ahí tengo una fecha aleatoria. Y si está abajo, me sigue el mismo. Entonces necesito que salgan fechas aleatorias entre dos puntos. Y lo que voy a hacer es utilizar el comando aleatorio. Entonces quiero que sean todos del 2021. Y voy a usar el comando aleatorio entre. Punto entre. Y vamos a hacer entre el 1 y el 31. Y el 30, porque hay meses que ya entre el 28. Esto eran los meses, entonces entre el 1 y el 12. Y vamos a poner entre el aleatorio y en este caso entre el 1 y el 28. Y para el 2020, porque el 2020 ya dice que algo está aleatorio entre 1 y 12, que es el mes, y aleatorio entre 1 y 28, que es el día. Y ahí me queda una fecha aleatoria, y si esto yo lo bajo, voy a tener pura fecha aleatoria. Entonces vamos a poner a esto fecha, ¿ya? Va a ir cambiando cada vez que yo haga enter o que cambie algo, ¿ya? Porque va a ir actualizándose el aleatorio. Vamos a poner vendedor. Entonces el vendedor va a ser Juan Pérez, Romina Castillo, y van a ser 3 vendedores. Entonces Romina se va a repetir y nos falta Pedro Torres. Pedro también va a vender y Juan también va a vender. Entonces, ya chiquillo, ellos van a vender discos de música. Ya, díganme, ¿cuál es su música favorita o género musical? Va a ir llenando en el chat. Mm, cumbia, ya. ¿Qué más? Reggaetón, baladas. Ópera. ¿Verdad, Sebastián? ¿Te gusta la ópera?
A mí me gusta mucho la música clásica. Me empezó a gustar en la universidad porque me costaba concentrarme y, y miren, ustedes se meten al Google, va al Google, a YouTube y hay unas cosas que se llaman música clásica para estudiar estos duran, este dura 3 horas, este igual dura 3 horas y yo los ponía en la U cuando necesitaba concentrarme y eran bacanes. Y ahí me terminó gustando la música clásica. Y entonces vamos a poner medio de pago, boleta, factura. ¿Cómo me fui? Sí, sí, sí es lo mejor. Y, y después me terminó gustando la música clásica y ahora me gusta mucho Vivaldi. Siempre escucho las 4 estaciones de Vivaldi. Bueno, no es que sea una experta en la música clásica, pero esa me gusta. Y me acuerdo que una vez me tocó hacer una pasantía en Europa y ahí me fui a viajar, hice la pasantía y después me fui a viajar por Europa. Y cuando viajé, fui a un lugar de donde es Vivaldi, no sé si es Florencia o no sé si es Florencia o Venecia. Bueno, yo creo que era Venecia. Sí, parece que es de Venecia. Y andaba yo en Venecia y ahí justo andaban dando conciertos como de Vivaldi de las 4 estaciones. Y yo estuve 3 días, no sé, allá. Y ningún día quedaba en entrar. Y mi sueño desde ahí es ir a un concierto. Obviamente Vivaldi está muerto, pero de ahí en Venecia con un concierto de imitación de la música clásica. Muy bueno, tienen que escuchar. Ya. Eh, medio de pago, género musical, vendedor. ¿Qué otra cosa se le puede agregar como a una tabla de venta? Medio de pago. Ah, el precio, que es lo que nos va a dar el dato duro, digamos. Entonces, género musical, ya, chiquillo, el disco o artista, o, sí, artista está bien, de cumbia. Obviamente las tablas ustedes tienen que ponerle Word y todas esas cosas ahora que hagan su trabajo. De cumbia, chiquillo. La noche, agrupación Marilyn es cumbia villera. La noche, ya, pero igual es cumbia. Agrupación Marilyn. Ah, es con Marilyn. De ópera, ya, ya, Bastián, dime alguna artista de ópera, de reggaetón, Maluma. Eh, no, Daddy Yankee. Ya, Daddy Yankee lo vamos a repetir porque probablemente muchas personas escuchan Daddy Yankee. Y La Noche igual lo vamos a repetir porque también es muy famoso. De ópera yo no conozco ningún artista. Baladas, mientras yo busco algo de ópera. Qué chistoso, no sale ni una cosa. Ahí está. Ah, ya, Chayanne, ah, ya. Chayanne también lo vamos a repetir hartas veces porque Luis Fonsi es balada o no? Hay que ver. Chayanne, Arjona. Ah, ya. Ya con eso estamos chiquillos. Ahora vamos a hacer la tabla dinámica. Después de haber tirado la talla. Ópera me falta ya, pues Bastián, te estamos esperando. Cecilia, ah, ya. Cecilia Bartoli. Y ahí esa la vamos a repetir.
Ya chiquillos, el precio que le vamos a poner entonces a cada disco, no sé, pues 15.990. Ahí acá ya está puesto en formato precio, le puse precio arriba, inmediatamente identificó que era una columna de precio, pero por defecto, ustedes saben que esto no viene con el formato precio, sino que viene acá arriba como general. Así se escribe normalmente. Entonces, por ejemplo, 15.990, 13.990, 12.990, me queda como número, no me queda como en formato precio. Entonces, uno para cambiar el formato del número tiene que ir acá arriba, acuérdense, tiene que agarrar toda esta fila del precio y tienen que poner acá arriba moneda. Y ahí, ¿qué moneda? Español Chile. Y ahí, si es que le queda con esos decimales, lo quitan con esta herramienta de acá arriba. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Entonces acá me sacó unas columnas, entonces lo vuelvo a poner. Y ahí quedó mi tablita. Entonces, yo quiero entonces hacer dinámica esta tabla. ¿Y qué significa eso? Bueno, hay dos posibilidades aquí. Uno va a insertar y acá se muestran tres posibilidades al principio. Tabla dinámica recomendada o tabla. ¿Ya? Hacer una tabla no es nada más que agregar, o sea, seleccionan toda su tabla y cliquean tabla y dice, ¿dónde están los datos de su tabla? Bueno, ustedes seleccionan la tabla. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, sí tiene encabezado. Eso va a servir para que, digamos, considere la primera fila como el encabezado. Entonces, si se fijan, lo que hace la tabla no es nada más que filtrar todas las columnas, ¿ya? Entonces ustedes pueden, por ejemplo, poner, quiero solamente aquellas ventas del mes de enero, y ahí me quedó una sola. Quiero solamente aquellas ventas del mes de mayo, ahí hay 3 ventas en mayo. Quiero solamente aquellas ventas del mes de septiembre, una venta, del mes de septiembre y noviembre, 3 ventas, ¿ya? O bien las quiero todas, ¿ya? También puedo decir, quiero que esto esté ordenado en formato ascendente, es decir, desde la fecha más actual hasta la fecha más antigua, o bien, en este caso, la ordenó 6, 7, no le encuentro el orden a esto. Y descendente, porque está al azar y lo va cambiando todo el rato, cada vez que ya, pero eso es porque le pusimos aleatorio, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a vendedor, se nos abre nuevamente una pestaña, pero que tiene como título arriba vendedor. Entonces acá solo quiero ver las ventas de Juan Pérez, a ver, selecciono, quiero solamente las ventas de Juan Pérez, ¿ya? Ya Juan Pérez hizo 4 ventas, ¿ya? Pedro Torres hizo 3 ventas y la Romina hizo 5 ventas. Entonces, ¿quién hizo más ventas? Romina, ¿ya? Luego podemos volver a salir de esta y ir a género musical. Y quiero solamente ver aquellas ventas que estén relacionadas con reggaetón. Entonces, de reggaetón se hicieron 3 ventas y Pedro Torres hizo 2 de ellas. ¿Ya? ¿Ven todas las cosas que se van respondiendo? Después, por medio de pago, quiero solamente aquellas ventas que se hayan hecho con factura. Ya, 6 ventas fueron hechas con factura. Ok. Y luego el precio, quiero solamente aquellas ventas que sean las más baratas. Las más baratas son Chayanne y Cecilia Bartolio. Uy, chao. Entonces, y así podemos ir filtrando. Eso es lo que nos permite entonces hacer la tabla. Teníamos más cosas, pero solo teníamos la factura. Entonces vamos a poner la boleta también y ahí se nos agranda nuevamente el espectro. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende entonces lo que hace el concepto de tabla? ¿Ya? También, por ejemplo, la tabla, al igual que en el formato datos, nos permite hacer otras cosas. Por ejemplo, bueno, en este caso filtramos todas las columnas y también nos permite quitar duplicados en el caso que los hubiera. ¿Ya? En este caso, no creo que hayan duplicados. Nos dice que ingresemos toda la... Ahí sí. Nos dice que ingresemos toda la tabla para ver si hay duplicados y nos encontraron valores duplicados, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros duplicáramos un valor? Por ejemplo, Juan Pérez lo vamos a poner acá abajo.
Ya se nos agrandó la tabla y ahora vamos a la tabla y ponemos quitar duplicado. Aceptar. Y nos encontraron valores duplicados, pero sí hay, niña. Ah, porque quizás si pongo quitar duplicados, Juan Pérez está duplicado. De hecho, Juan Pérez, por la fecha, chiquillos, porque está aleatoria ya. Me aburrí de esta fecha aleatoria, la voy a sacar. Vamos a poner hoy, igual, hoy, ya, y acá le vamos a poner abajo, hoy, -1. ¿Y por qué se repite todo, niño? Hoy, y acá deshacer columna calculada, tener creación automática. Entonces acá hoy -1. Acá hoy -100. Con el signo igual o no funciona. Con los paréntesis o no funciona. Hoy -50. Hoy -40. Y ahí sí no se nos van a cambiar la... Hoy -200. Y ahí sí. No, esto igual. Y ahí sí. Solo nos falta cambiar esto. No, cancelar. Hoy -400 el año pasado. Y nos falta cambiar esto. Hoy -250. Ya, chiquillos. Entonces, ahí tenemos la fecha fija. ¿Ya? Esto no está calculado de forma incoherente. Ignorar error. Ya. Entonces, vamos a duplicar Juan Pérez en la última fila. Y ahora vamos de nuevo a la tabla, quitar duplicados. Aceptar. Y ahí quitó la última fila. -1. Para restarle un día. Entonces, por ejemplo, hoy -1 es ayer. Hoy -365, que está aquí. Hoy -365 es hace un año. 8 del 6 del 20. Hace un año exactamente. Para eso se le resta. Ya, entonces ahí tengo distintas fechas. Estas ventas fueron realizadas en distintas fechas, distintos medios de pago, precio. Puedo quitar los duplicados si es que los hay. Ya. Puedo filtrar. Puedo segmentar los datos por género. Ya, acá en este caso me sale una tablita acá al lado. Y con esa tabla solo muestro aquellos, digamos, datos que estén relacionados con baladas, con cumbia, con ópera, con reggaetón. Ya. Me voy a género y selecciono todo de nuevo. Hoy alguien me habla. Es que como tengo que hacer el seminario después, es tanto que exagerado, ¿cierto? No me gusta cuando la gente alardea tanto los talleres y las cosas. Me pongo nerviosa. Yo me pongo nerviosa para presentar, chiquillos. Y esas cosas me ponen muy nerviosa. Y bueno, eso podemos hacer con la tabla, entonces. Me perdió. Y si se fijan, cuando agregamos tabla, acá arriba en el Excel se abrió este nuevo encabezado. Ya puede mostrar fila encabezados o bien no mostrarla. Podemos agregar una fila de totales, que lo que hace es sumar todos los precios. Podemos quitar o agregar estas bandas. Podemos ponerle negrita a la primera columna. Podemos ponerle negrita a la última columna. Y también podemos poner, bueno, la fila total, eso está bien bueno. Ya podemos poner o no poner los botones de filtro, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos cambiarle el color, etcétera. Entonces, eso es lo bueno de las tablas.
nos permite, nos da herramientas que porque podemos hacerla por sí solo. Ustedes saben que nosotros podemos aplicar el filtro por sí solo. Ya acá en el inicio ustedes pueden poner filtro, pero si ponen tabla, eso se hace, acá pueden poner ordenar y filtrar, pero si ponen tabla, ustedes se hace automáticamente. Entonces ese es el ejemplo de tabla. Ahora vamos a copiar esta tabla y le vamos a sacar el formato tabla, o la vamos a copiar en realidad a más abajo, ¿ya? Y le vamos a quitar el formato de tabla. A ver, pegar. No. Pegar, pero acá ustedes pueden pegar de varias maneras. Pueden pegar solo los valores, formato origen, mantener el tema de destino, etc. Yo voy a poner solo los valores porque no quiero, y voy a sacar esta fila de total. Ya, ahora, tablas dinámicas nos permite poder cambiar el orden de la tabla. Nos va a permitir poder seleccionar como fila y como columna distintas variables dentro de esta tabla. Entonces voy a hacer una tabla dinámica y que no quiero que sea recomendada, sino que me hizo trabajar extra, ya, cuidado ahí. Ustedes van a ejercicio 4 y ponen insertar tabla dinámica. Y ahí ustedes tienen que primero seleccionar digamos, el cuadro de la tabla, ya, el rango el rango de la tabla, y ponen hoja de cálculo existente, o sea que esta tabla se haga acá mismo. ¿Y dónde? Bueno, acá al ladito. Y ahí ustedes tienen que seleccionar la celda en donde quieren agregar la tabla. Y ahí se agregó, digamos, la opción de hacer una tabla dinámica, pero no la hemos hecho todavía. Entonces acá al lado se despliega algo que se llama campos de tabla dinámica, y acá ustedes en este caso pueden seleccionar dentro de todas estas opciones que tenemos acá. Fíjense que la fecha nos quedó rarita, hay que cambiarla. Después la hacemos. A ver, copiar, pegar, ahí sí. Entonces la tabla dinámica podemos, por ejemplo, poner en las columnas vamos a poner que sean, o en las filas vamos a poner que por vendedor, ¿ya? Fíjense que ahí en las filas nos quedaron los vendedores, que son tres: Juan Pérez, Pedro Torres, Romina Castillo. Y en las columnas vamos a poner por género musical, ¿ya? Y ahí, ¿qué pasa? Fíjense que en las columnas se despliegan los distintos géneros musicales, que eran cuatro: baladas, cumbia, ópera, reggaetón, y ahí inmediatamente se agrega un total general. Y los valores que vamos a mostrar por cada rango va a ser el precio. Entonces, fíjense que en baladas hay Juan Pérez vendió 28.980 en total, porque acá lo que se observa es la suma del precio, o sea, automáticamente suma todos los valores de precio relacionados con balada y con Juan Pérez. Entonces, por ejemplo, si Juan Pérez vendió 2 baladas, se van a sumar esas 2 baladas en 2. Entonces Juan Pérez vendió 28.980 en baladas y Juan Pérez también vendió 28.980 en cumbia. Entonces Juan Pérez en total vendió 57.960. Pedro Torres no vendió baladas, vendió cumbia y vendió reggaetón. Y en total Pedro Torres vendió 40.970. Romina Castillo, por otro lado, vendió baladas, ópera y reggaetón, y en total hizo 72.950 de venta. Esto está en números, pero no está en números bonitos, porque el precio acá está en formato número, entonces hay que ponerlo en formato moneda. ¿Ya? Y ahí sí habría que actualizar este campo. Entonces, quitar campo. Vamos a ver si es que lo agarra solo. Tabla dinámica. Ya, ustedes pueden mostrarlo acá arriba, o bien la idea es que salga acá al ladito. Y acá está la opción. Entonces borremos esta y hagámosla de nuevo para que nos quede en formato precio, porque no está en formato número. Entonces acá agarramos esta tabla y vamos a insertar de nuevo tabla dinámica. Selecciona rango, está seleccionado, cálculo existente ahí. Ya, entonces ahora vamos para el lado nuevo y quiero que el vendedor sea ahora que el vendedor sea las columnas y que por artista las filas. Y vamos a poner el precio en valores. Entonces, si se fijan, Romina Castillo vendió 72.950, o sea, fue la que más vendió.
Pedro Torres vendió 40.970 y Juan Pérez vendió 57.960. Esto sigue en precio, así que parece que tenemos que ir a inicio y poner acá moneda. Y ahí sí nos queda en formato de precio. Ya, fíjense que si lo analizamos por artista, el artista que más vendió fue Cecilia Bartoli. Cecilia Bartoli, gracias a la venta de Romina Castillo, vendió 42.970. Y el artista que menos vendió fue Agrupación Marilyn y Chayanne, ya que fueron las ventas hechas por Juan Pérez. Ya, mal vendedor Juan Pérez. Entonces, fíjense la cantidad de opciones que hay acá. Por ejemplo, ya saquemos el vendedor. Le ponemos acá quitar campo. Y en vendedor ahora queremos poner por medio de pago. Y en artista también saquémoslo. Quitar campo. Y queremos saber por fecha. Entonces, el 2021 se vendió más que el 2020. ¿Ya? También lo separa por trimestre. El 2021 se vendió más que el 2020 y se vendió más por boleta que por factura el 2021. ¿Ya? Entonces así, imagínense las posibilidades de estos chiquillos. Esa es la tabla dinámica. Ya son las 9:17, así que vamos a descansar un ratito. Analicen lo que acaban de aprender. Vayan a tomarse un tecito. Y nos vemos a las 9:30. ¿Ya? Ya chiquillos. Nos vemos. Chao, chao. Entonces, por ejemplo, ustedes van a insertar, ya sabemos insertar tabla dinámica, tabla, datos de imagen, ilustraciones, complemento, gráfico. Y acá en gráfico yo voy a graficar la precipitación. Entonces voy a poner precipitación, voy a seleccionar la precipitación y también voy a seleccionar el eje del tiempo. ¿Cómo selecciono los dos? Bueno, mantienen apretado el control. Entonces agarran todo precipitación, mantienen apretado control y agarran toda la hora. Y van a los gráficos y ya tienen su X y su Y y ponen la precipitación en columnas. Y ahí tenemos nuestra precipitación en columnas, ¿ya? Eso es para hacer un gráfico. Ahora si queremos agregar un gráfico de temperatura, agarro temperatura y agarro la hora. ¿Por qué hay que agarrar la hora? O sea, yo si agarro solo temperatura, voy a tener también un gráfico. Voy a insertar un gráfico de serie de tiempo. Sin embargo, abajo voy a tener datos desde el 1 al 24. Entonces no sé de qué está ahí, no sé de qué están hablando. Yo no, de 1 a 24 no dice nada. En cambio, si le ponen ahí que son horas, yo voy a saber que es un ciclo diurno. ¿Ya? Entonces tienen que poner dos columnas. Tienen que poner la columna a graficar y el tiempo. Entonces siempre tiene que estar la columna del tiempo. Que la pueden hacer ustedes o la pueden escribir. Entonces van de nuevo a insertar y ponen, en este caso, una serie de tiempo. Y nos queda ahí nuestro gráfico de serie de tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que quiero hacer múltiples series de tiempo? En este caso, lamentablemente los valores no son, si es que tuviéramos varias temperaturas, ahí podríamos hacer, digamos, múltiples gráficos y hagámoslo. Pongamos otras temperaturas, pero al azar. Entonces voy a poner temperatura 2 y temperatura 3. Entonces acá vamos a poner igual, aleatorio, entre 2 y 15. Y acá, control C, control aleatorio entre 2 y 15 igual. Y aquí bajas. Entonces acá, si es que yo quiero poner 3 series de tiempo, bueno, hay que fijarse que tienen que estar en un orden similar. Porque si, por ejemplo, pongo temperatura y humedad relativa, acá el eje son distintos, porque el eje de la temperatura va de 0 a 16 y el de la humedad relativa va desde 70 hasta 100. Entonces nos van a quedar los gráficos muy lejos el uno del otro. Entonces, en este caso, para temperatura, bueno, selecciono las 3 columnas de temperatura, selecciono el tiempo y voy a insertar línea. Ahí me hizo entonces tres gráficos y abajo le puse una leyenda. Temperatura, temperatura 2 y temperatura 3. Porque son los 3 en el mismo rango, entonces sí se puede hacer así. ¿Ya? Si es que vamos ahora.
si es que queremos hacer un gráfico múltiple, por ejemplo, entre temperatura y precipitación, ahí lo que tenemos que hacer es ir a insertar y poner acá en la opción de combinado. ¿Ya? Entonces ponen clic en el combinado y en este caso hizo todas las cosas, todo con todo. Yo no quiero que sea así. Entonces vamos a temperatura, va a ser temperatura y precipitación y hora. Insertar, combinado. Y ahí me hizo un gráfico en donde puso la temperatura y la precipitación en una misma escala, ¿ya? La precipitación, en este caso, debiese tener acá en la un eje Y, que no está puesto, entonces veamos si es que lo podemos insertar porque ejes, más opciones de eje. Ayer yo hice esto y me salió el eje automático. Ay, Excel, eres mi mejor amigo. Entonces, seleccionamos temperatura, precipitación, fecha, insertar. Este no, porque ese no era este. Ah, ya, ahora sí, perdón. Fíjense que el combinado 1 tiene solamente una línea ahí. O sea, muestra los dos, pero solo muestra el eje Y. El combinado 2 salen dos líneas, y dice línea en eje secundario. Entonces ahí me distingue entre los valores de la temperatura y entre los valores de la precipitación. Entonces ahí sí me queda un gráfico parecido, ¿ya? ¿Qué pasa si, y este gráfico está muy bonito? Entonces, ¿cómo yo les voy a pedir que ustedes hagan el gráfico en la tarea? Pónganle un título. Entonces aquí le ponen al título ciclo diurno, por ejemplo, ¿ya? Después van a insertar, y aquí a la diseño de tabla, diseño gráfico, y ahí ponen agregar elementos al gráfico y le ponen título en la eje horizontal y principal. Ya en el horizontal le ponen fecha. Fecha y le pueden poner en horas. Y agregar otro elemento, le ponen título del eje principal y aquí el eje principal le vamos a poner temperatura en grados Celsius. En grados Celsius. Y también agreguenle en el otro eje, en el eje secundario, precipitación en milímetros por hora. Ya. También pueden, bueno, ya está agregada la leyenda, que es esta que está acá abajo, que está puesta en el rango inferior, está bien. Están puestas las líneas de cuadrícula horizontales, también la podrían poner verticales, pero también así. Y con eso estamos bien, ¿ya? Con esas cosas agregadas, estamos bien con que ustedes entreguen esto así, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Datos. ¿Se acuerdan de esto de remover duplicado en tabla? Bueno, eso también lo pueden hacer sin usar tabla. Ustedes pueden agregar la columna y van a acá, dice ahí, quitar duplicados. Pero acá no hay duplicados. ¿Ya? También pueden agregar filtro y ordenar sin necesidad de hacer una tabla, pero la tabla sí que nos ayuda bastante. Y creo que con eso estaríamos con la información de Excel. Con eso ya ustedes podrían, lo que nos falta ver es, bueno, imprimir, digamos, pero en realidad no es nada distinto a lo de Word y a lo de Power. Ya, ustedes pueden acá establecer el área de impresión manual, ya, o establecerá solo la celda seleccionada. No. Bueno, ahí tienen que ver el tamaño de lo que van a imprimir, horizontal, vertical, y también pueden definir los márgenes. Acá hay algo sí que se puede hacer, que es
la idea es ver una vista previa. Entonces, si es que van acá a imprimir. Bueno, acá hay una sola celda, esta es la vista previa, entonces yo tengo que poner, si voy a datos, o perdón, voy a disposición de página, pongo a impresión, establecer a impresión, y voy a poner toda esta tabla, perdón, la tabla y el gráfico, y voy a poner establecer a la impresión, y ahí voy a imprimir, y en imprimir, pim, pam, pum, ahí me va a aparecer esa tabla y al lado el gráfico, ¿ya? Porque no caben las dos. Fíjense que ahí está la rayita de las dos, se divide en dos hojas. ¿Ya, chiquillos, tienen alguna duda con Excel? Si no, vamos a pasar a guardar. Vamos a pasar a la otra parte de la clase, que es en relación al trabajo práctico 3. Ya, ese trabajo, se lo voy a mostrar al tiro. Ese trabajo ustedes van a tener 2 semanas para hacerlo. Yo me demoré una mañana en hacerlo, así que ustedes tampoco se van a demorar más que eso. No estaba difícil, es todo lo que hemos hecho en clases, así que nada que ustedes no sepan hacer. La idea es que apliquen lo aprendido. Así que esta es la clase 10, trabajo práctico. Entonces, fíjense que en el trabajo práctico es una tabla, un libro de Excel que tiene 5 hojas. En cada una de las hojas hay algunos datos. Ya hay algunos datos que están desordenados, las columnas no tienen formato, las filas tampoco, nada tiene formato. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es ordenar la tabla. Por ejemplo, acá este archivo se pasa del espacio de la columna, cada correo electrónico ni siquiera se alcanza a ver, nombre y apellido también, los nombres están desordenados, etcétera. Luego dice que tienen, por ejemplo, acá hay 4 espacios entre Juan y Sepúlveda. Entonces acá tienen que quitar esos espacios, después separar entre nombre y apellido. Todo esto usando funciones de Excel, nada manual. Si yo veo algo manual está mal. Generar, en este caso, la tarea es generar un correo electrónico automático que se componga del nombre, el apellido y agregando el dominio gmail.com. ¿Ya? Utilizar, y acá finalmente tienen que utilizar un condicional para definir si es que el largo del nombre es mayor a 5. Y tienen que, para mostrarlo, tienen que poner un signo un signo de clic, de aprobado o de reprobado para responder. Y finalmente, oculte las columnas B y C y ordene alfabéticamente los nombres. Ustedes ya saben ordenar y todo eso. Acá en el ítem de números tienen notas y tienen nombres y apellidos por edad. Tienen que calcular el promedio, decir si aprobó o no aprobó y calcular el promedio condicional de los alumnos de 17, 18, 19 y 20 años. Acá está todo también el instructivo, lo que tienen que hacer y el puntaje que sea cada cosa. La tabla de ventas está un poquito más difícil, de contabilidad. Tienen que llenar esta tabla con distintos productos. Está toda desordenada la tabla. Ustedes tienen que agregar acá, tienen que, por ejemplo, combinar columnas, ponerla bonita. Y eso ya es un punto. Tienen que poner esto está en número, tienen que ponerlo en peso, etcétera, etcétera. Después calcular el precio por mayor según lo que pida. Dice al primero le resta el 5%. Entonces el primero es este menos el 5% de esto. Entonces sería igual este menos el 5% de este mismo. O por el 95%. ¿Ya? Y ahí le restaron, se quedaron solo con el 95% del precio y así dice después 10 y después 15. Después tienen que llenar esta tabla con el precio unitario según la cantidad. Por ejemplo, si son 6, el precio de la melamina va a ser, en este caso, 95, va a ser 90. Va a ser 3.411. ¿Por qué? Porque son 6 productos. Entonces ustedes tienen que hacer un condicional, cosa que aquí el precio unitario de cada producto va a depender de si este valor es igual o mayor o a esto. Entonces aquí tienen que usar un condicional múltiple. ¿Ya?
Y luego calcular el neto y el IVA por ítem. Esta está un poquito más difícil. Después tienen que graficar, primero tienen que separar estos datos en columnas, que es lo que vimos hoy día. Luego hacer un gráfico combinado de precipitación y temperatura con 2 ejes. Y después un gráfico combinado de temperatura y radiación con 2 ejes. No se olviden de poner los ejes, título de los gráficos, título de los ejes, fecha los ejes X y la leyenda, porque todo eso se va a medir. Y finalmente un gráfico combinado de precipitación y humedad relativa. Son 3 gráficos acá. Y finalmente las tablas dinámicas. Tienen que hacer una tabla dinámica con estos datos. ¿Ya? Tienen que ordenar la tabla también. Y tienen que hacer 2 tablas dinámicas. Una con filas vendedor, columnas producto y datos suma total. Responda, ¿qué vendedor vendió más? ¿Qué productos vendió más? Y luego filas, la segunda parte, una fila, una tabla dinámica en donde las filas sean el producto, las columnas la forma de pago y los datos de las ventas. ¿Qué método de pago vendió más? ¿Qué método de pago se utilizó más? Y responder esas cosas. Entonces este es el trabajo 3, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? Entonces, dime, vale. Profe, las preguntas, ¿dónde se responden en su, donde usted tiene el texto Sí, o algún espacio abajo? puedes hacer otro texto abajo. Por ejemplo, aquí vas a insertar y pones texto, cuadro de texto. Ahí. Y ahí te hace un cuadro de texto. Tú puedes escribir ahí. ¿Ya? Sí, ideal que lo entreguen. Yo voy a revisar ¿qué voy a revisar? Voy a revisar que hayan utilizado fórmulas para obtener su trabajo. Ya, chiquillos. ¿Tienen alguna otra duda? Entonces, avancemos con otros lenguajes de programación que, bueno, hay múltiples lenguajes de programación. Hay lenguaje de programación para hacer páginas web, hay unos que son para hacer manejo de datos de grandes volúmenes, estadísticos, hay un sinfín de lenguaje de programación, ¿ya? Sin embargo, los que vamos a utilizar o los que les voy a mostrar hoy día, o el que vamos a usar hoy día y la próxima semana, son de uso específico de científicos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que se hace ciencia de datos con estos programas. Son utilizados para manejar grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Hay muchos de ellos, pero los más famosos son Python, R y MATLAB. Yo en la universidad partí usando MATLAB, después en el posgrado UCR, y ahora estoy aprendiendo a usar Python. Así que diferencia entre ellos, bueno, son varias. En general, MATLAB es pagado, ¿ya? Y MATLAB tiene todo incorporado. MATLAB no hay que agregar ningún paquete porque MATLAB tiene todos sus paquetes propios del mismo programa y por eso es pagado. Porque en ese sentido es bien fácil usar MATLAB en comparación a los otros dos. MATLAB, yo aquí tengo instalado el 2020. Ah, ya me están... Y se demora un poquito en abrir. Ya, ustedes dirán, ¿cómo lo tengo? Bueno, yo no lo pagué porque MATLAB es súper caro, pero se puede descargar igual. Ustedes saben que todos los programas se pueden tener en un computador sin necesidad de entrar en detalle. Ustedes siguen un tutorial y lo pueden obtener. ¿Ya? En este caso, claro, MATLAB es súper intuitivo, no es nada complicado, y sí, sabes que vamos a usar MATLAB en realidad en vez de R, porque ya tengo este programa hecho. Me parece una súper buena idea. Vamos a usar este. Bueno, MATLAB y R son bien parecidos porque tienen la misma forma de manejar los datos, la misma manera de manejar las matrices. O sea, utilizan como un lenguaje de X, Y, o X, Y, Z, o depende cuántas dimensiones tengan los archivos. Así que en ese sentido es bien parecido. La diferencia es que R
es gratis, y además R, R tiene la posibilidad de incluir paquetes externos. Entonces, R en ese sentido es mejor que MATLAB porque puede, como es gratis, otras personas pueden colaborar e incorporar sus paquetes. MATLAB, en cambio, tiene solamente los paquetes que él incorpora. Python ya es como un R, pero por 1000. Es súper efectivo, súper rápido, súper todo. Puede hacer todo lo que hace R y MATLAB. Y tiene millones de paquetes adquiridos por otras, o sea, brindados por la colaboración de otras personas que están constantemente siendo mejorados. Python es el futuro, así que tienen que aprender Python en algún momento. Sin embargo, en las ciencias ambientales se utiliza mucho R y también MATLAB se usa mucho en Estados Unidos. Depende de donde ustedes hagan después sus estudios de posgrado, si es que los quieren hacer. Entonces, bueno, ¿qué les recomiendo yo? Aprendan cualquiera de ellos. R creo que es lo que más van a usar, pero eventualmente van a terminar aprendiendo los tres, ¿ya? Porque uno no sabe lo que te van a pedir. Después, bueno, pero el lenguaje de programación que se utiliza en esta carrera es R, ¿ya? Como les dije, tiene una amplia gama de paquetes de código abierto, tiene paquetes para todo y además tiene un manejo de datos que es multidimensional, así que es súper bueno. Por defecto trae funciones y métodos estadísticos, o sea, no todo hay que agregarlo, sino que hay cosas que trae por defecto, y maneja el álgebra de matrices con facilidad en un formato parecido a MATLAB y Python. Y además posee paquetes para la visualización de datos, que son muy bonitos. Yo hice mi tesis del magíster en R y me quedaron unos gráficos así. ¿Dónde está? Acá. Ah, imágenes. ¿Serán eso? Todo. Y quedan unas imágenes bonitas. Queda algo así. ¿Ya? O también, por ejemplo, análisis previo. Esto, por ejemplo, ya es muy difícil de hacer en Excel. ¿Por qué? Porque son volúmenes de datos infinitos de grandes. Entonces, Excel ya tendrían unas filas y unas columnas infinitas para abajo y para el lado que ya no alcanzarían a agarrarlas con el clic. Ya, o por ejemplo, para hacer un gráfico esto es un promedio de 30 años de datos mensuales, son muchos datos para hacer un gráfico así de chiquitito, pero fíjense que R permite hacer gráficos súper bonitos. Ya, entonces, yo todavía estoy indecisa si usar R o Python, pero, o sea, R o MATLAB, pero creo que mejor R porque R es lo que van a usar. Entonces, solo les voy a mostrar, pero idealmente ustedes tienen que descargar un programa que se llama RStudio. RStudio. ¿Y qué es RStudio? Bueno, en general, los lenguajes de programación son lenguajes, o sea, son, por ejemplo, si yo pongo mi terminal R, si pongo mi terminal R, me va a abrir el programa R, que es una consola. Y R va a usar distintos comandos, por ejemplo, el coseno, por ejemplo, va a tener comandos de real.csv, ya va a tener muchos comandos que R por sí lee, o sea, es un lenguaje de programación. Y esta consola que muestra R, si es que nosotros abrimos RStudio, en la consola se va a ver acá, en la parte de acá abajo. Entonces, RStudio lo que es una plataforma visual o una interfaz gráfica para poder facilitar la programación en el lenguaje de programación de R. O sea, R en el general es solo esto. R es este cuadradito de acá abajo. Todo lo demás son complementos a la buena programación de R. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos, ya hagamos este trabajo que hice para otro. Si es que queremos, por ejemplo, posicionarnos, lo que primero debemos hacer antes de empezar a programar es que tenemos que posicionarnos en la carpeta en donde vamos a trabajar y en donde tenemos los datos. Entonces, para eso podemos poner set getwd para saber dónde estamos. GetWD y nos dice que estamos en user Rocío Mazábal, ya. Entonces yo setwd quiero ir a otra carpeta, a users, escritorio, no, desktop,
Esto lo tengo en docencia, en clases UH, física ambiental, taller, tarea, esto es, ¿ya? Entonces ahí en tarea, yo leo, lo primero que hago es, primero borro todas las variables que tenía previamente cargadas en el R, que lo borro con rm, entre paréntesis list, igual ls. ls es lo que hace el listar. Entonces eso es lo primero que hago. Luego me ubico en la carpeta y luego leo los datos, ¿ya? En vez de, fíjense que acá ya no es todo visual como en Excel, que en Excel como que yo podía ver así, podía ver los datos, acá no, yo acá los leo y primero, antes de ver el dato duro, yo veo las características del dato. Entonces yo corro esto y me quedan datos igual red.csv. ¿Por qué red.csv? Porque estoy abriendo unos datos que vienen en formato CSV. Si se acuerdan, el CSV también se podía leer en Excel, pero había que separar las columnas. Entonces, yo puedo, gracias a dos comandos, ver qué tipo de dato es. Con class datos voy a ver que es un data frame, ¿ya? R tiene distintas, como formas de ver los datos, ¿ya? Están los datos que vienen en el dato simple, que sería, por ejemplo, un 1, ¿ya? Que esto se llama un número, un dato. Esta es una clase de programación inicial, pero no me acuerdo, pero un dato único, digamos, ¿ya? Ahora, si tenemos una lista de datos, podemos separarla en vector, matriz, en data frame y en... eso por ahora, ¿ya? Entonces, eso viene, estos datos vienen en data frame. ¿Qué significa que viene en data frame? Que si yo pongo datos, me va a quedar una tabla que va a tener datos, cada columna va a tener un título y cada fila va a tener anexada un número. O sea, va a estar en un formato lo más parecido posible a eso. Y si pongo head de datos, porque quizás son muy grandes, me van a quedar los primeros 6 datos de esta tabla o de este data frame, que sabemos que es fecha, temperatura, humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento. ¿Ya, chiquillos? Y así empezamos nosotros. Y acá al costado derecho tenemos cargado la variable datos, que sabemos que tiene una variable, una columna de fechas, en donde muestra que son carácter, es decir, que es un formato de texto, la temperatura, que viene en formato de números, la humedad relativa, que son enteros, la radiación solar, que son enteros, y la velocidad del viento, que son formato de números. Dice que son 23 observaciones y vienen 5 variables dentro de nuestros datos. ¿Ya? Acá lo que hice en este programa fue hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, tengo la radiación solar y para calcular la radiación solar neta, lo que hago es obtener la radiación solar entrante, que la tengo acá, radiación solar entrante, son estos datos, y los multiplico por 1 menos alfa, que es alfa el albedo, lo que se divide y lo que se va radiación solar afuera. También calculo la radiación terrestre, que es lo que vimos con los chiquillos, con el Bastián y el Seba, que vimos que había radiación solar, radiación terrestre. Calculamos los flujos superficiales, calor latente, calor sensible, y gracias a eso podemos tener un lindo gráfico de balance de energía. Y algo no encuentra. ¿Qué no encuentras, niña? Y aquí tira errores. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a los errores. LWIN. Ya. Ah, claro, porque yo el otro día cambié esto. Entonces hay que definir epsilon. Mi B va a ser igual a 0,9. Esto no va a entrar en el trabajo de ahora, solo para que lo sepan, pero no va a entrar en la prueba, o sea, en el trabajo, chiquillo. Puede entrar en el test de la otra semana. Eso sí. Y ahí ploteamos algo. Entonces, si vamos a escritorio, a docencia, a clases UH, física ambiental, taller, tarea,
Vamos a encontrar un gráfico. Ya este gráfico es lo que ploteamos, todos estos cálculos lo hicimos en base a las estaciones meteorológicas. Está la radiación solar, la radiación terrestre, los flujos de calor superficiales, y este es nuestro primer gráfico hecho con R. No está muy bonito, ¿por qué? Porque hay que arreglarlo, hay que cambiarle los ejes, hay que ponerle la fecha, etcétera, etcétera. Es como una primera aproximación de un gráfico. ¿Ya? Y bueno, eso partiendo con R. Lo otro es que, y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de acá arriba? Bueno, yo voy a poner otro nuevo. Es un R-script, ¿ya? Es decir, es un script que se corre en el lenguaje de programación de R. Yo todo lo que escriba acá abajo se va a agregar inmediatamente a la consola. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a definir una variable entera, así se llama, variable entera 1. Voy a definir variable vector, variable vector. Ahí va, qué raro. Variable vector, vamos a poner vector. Bueno, podemos definir un vector como utilizando el comando vector. Ya ahí trata de ayudar el comando. En este caso queremos poner 1,2,3, no sirve, entonces 3,3. Mode. Listo, eso es lo que falta. Ya, dice. Sí. Qué mala variable. Bueno, la manera más fácil de hacer un vector es poner C, dos puntos del vector. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra variable vector. Y ahora variable matriz. De aquí es matrix de los datos, que es 1,2C, de 1,2,3,4. En el row le vamos a poner 2, que es el número de columnas, y en el col le vamos a poner 2 también. Y ahí me hizo una variable matriz. Entonces ahí tengo 3 variables. Ya y yo las definí abajo, las puse abajo en la consola y van a quedar grabadas en el ambiente de R, ¿ya? Pero si yo quiero hacer esto automatizable en un programa, cosa que yo arme el programa de manera ordenada y después lo corra entero, para que no se me vayan acumulando, digamos, estos datos acá abajo y se vaya olvidando lo que hice anteriormente, yo utilizo un script de R, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a definir los 3 que hicimos, que es la variable matriz, la variable vector y la variable entera. Y los voy a correr. ¿Ya? Y ahí vemos que tengo 3 variables nuevas dentro de mi ambiente de R. Entonces, ¿para qué sirve esta cosa acá arriba? Esta cosa acá arriba es lo mismo que si nosotros pusiéramos abajo en la consola los datos, solo que se pueden ordenar, y si los corro, si yo les pongo run, se va a correr en formato, digamos, de la consola de R. Y esto cuando yo lo guarde va a tener un formato .r, es decir, va a ser un script de R. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende esto de la variable, de la interfaz gráfica de RStudio? Que al final R solo es esto de acá abajo. R, esta consolita de acá abajo, que es lo mismo que si yo abriera R en la consola del computador. Esto de acá abajo son complementos a R, en este caso un script de R que sirve para ordenar todas las variables y correr todo junto, porque imagínense yo hiciera esto uno por uno acá abajo, se me olvidaría. En cambio acá yo lo escribo en un programa y después corro todo. ¿Ya? En este caso definí distintas variables, entera, vector, matriz. Yo puedo hacer operaciones matemáticas sobre esto. Acá voy a comentar con tanto lenguaje de programación que uno se olvida cuáles son las cosas para comentar. Este no es, ese sí es, ya. Entonces voy a poner operaciones matemáticas. Entonces, al igual que en Excel puedo hacer operaciones matemáticas, la diferencia es que no es con celdas, sino que aquí yo tengo que definir variables. Entonces tengo que definir variables, por ejemplo, acá voy a definir la variable suma, igual va a ser variable entera,
más variable entera por 2. Y ahí me va a quedar que suma va a ser igual a 3, ¿ya? Suma entera. ¿Qué pasa si hago esto sobre muchos valores? Por ejemplo, como en Excel que teníamos una columna entera valores, hago suma vector, vector que es como una columna de datos. Entonces me va a quedar variable vector más variable o más 3, por ejemplo. Y ahí voy a tener variable suma vector 4, 5, 6, 7 y variable vector era 1, 2, 3, 4. Entonces a todos los valores de ese vector le sumo 3, ¿ya? ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, ver solo el primer archivo de suma vector? Pongo suma vector y para eso tengo que usar corchetes de 1. Y ahí esto se llama índices del vector. Indexo el primer valor del vector y me dice que es 4. Está bien, es 4. Y así, o quiero sacar del 1 al 3. Quiero saber de los valores del 1 al 3. 4, 5, 6, ¿ya? Y bueno, eso grandes rasgos con R, chiquillos. No sé si tienen alguna duda, lo encuentran fácil, lo encuentran difícil, ¿qué encuentran? ¿Les da miedo? ¿Qué me cuentan? Porque para mí quizá avance muy, muy rápido. Tan aburrido. Ah, ya, les di un poquito de miedo, ya. Ya, lo que vamos a hacer es que hoy día lo vamos a dejar hasta acá, porque no quiero llenarlo, sobrecargarlos de información. Les mostré una cosa chica de R nomás, y la otra clase lo vamos a ver un poquito más ordenado para que no se asusten y conozcan lo básico de R, la otra clase, ¿ya? Por ahora me interesa que se queden con Excel y que puedan hacer el trabajo práctico 3. La otra semana vamos a hacer un test, ¿ya? Que va a estar relacionado principalmente a las funciones de Excel. Y yo había quedado, sí, voy a subir la clase grabada. Y lo otro que iba a decir es que yo había grabado les había dicho que les iba a hacer como un resumen de los comandos de Excel y no lo he hecho, pero espero subírselo a más tardar mañana, ¿ya? El trabajo práctico lo voy a subir hoy día y tiene fecha de entrega hasta el 22 de junio, es decir, 2 semanas más. ¿Ya, chiquillos? No sé si tienen alguna duda, porque yo ahora me voy a poner a preparar mi otro taller. Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. Denme sus tips para relajarme. Bueno, eso. Si es que no tienen más dudas, entonces me despido. Que tengan una excelente semana. Gracias, Bastián. Les cuento la otra semana. Me voy a basar en lo valiente que fueron ustedes para presentar, así que ojalá que yo también pueda hacerlo igual de bien que usted. Eso, que tengan súper buena semana, que les vaya bien en sus otros ramos y que tienen pruebas, ánimo, que les vaya bien. Ya estamos en la segunda mitad del semestre, así que nos falta mucho para las vacaciones. Así que eso, cuídense, que estén bien.